Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El día de hoy llegamos a grabar otra mini biografía. En esta ocasión hablamos de otro gran santo que coincidencialmente, digámoslo así, no sé si esa palabra exista, o por coincidencia, o por diosidencia, mejor dicho, o por esa movida divina, coincide su fiesta dentro de una novena de otro santo que hace que sus seguidores, digámoslo así, o las personas que fue formando, se autonombraran salesianos. O se autonombraban o se nombraban salesianos, pues, los seguidores de Don Bosco, de su filosofía, de su estilo de vida. Ya delaté un santo, que es Don Bosco. En este caso hablamos de San Francisco de Sales. Y empezamos esta mini biografía hablando un poco de su historia y de algunos detalles que vamos a compartir a lo largo de este video. Nacimiento y formación. Dice, una vocación forjada en la providencia. San Francisco de Sales nació el 21 de agosto de 1567 en la Castilla de Sales, en la región de Saboya, hoy Francia. Proviene de una familia noble y profundamente católica. Desde joven manifestó una inteligencia brillante y una conciencia moral delicada. Durante sus estudios en París sufrió una grave crisis espiritual marcada por el temor a la condenación eterna. Este episodio es clave para entender su espiritualidad posterior. Allí aprendió que Dios no se sirve del miedo, sino del amor ante una imagen de la Virgen. No se sirve del miedo. Ante una imagen de la Virgen, pronunció una oración de abandono confiado que recuerda el espíritu de Romanos 8:15. Dice así: no habéis recibido un espíritu de esclavitud para recaer en el temor, sino un espíritu de hijos adoptivos. Este paso interior lo llevó a una comprensión profunda de la misericordia divina, que será el eje de toda su predicación. Y hasta aquí vemos cómo San Francisco de Sales, desde niño, ya tenía ese intelecto al servicio del Señor, y este se incrementó exponencialmente porque puso los talentos que Dios le dio al servicio del prójimo. Y en eso ganó a muchos en el camino. Vemos cómo cita acá el resumen que les tengo, recuerda el espíritu de la carta a los Romanos capítulo 8 versículos 15. No habéis recibido un espíritu de esclavitud para recaer en el temor, sino un espíritu de hijos adoptivos. ¿Qué significa esto? En pocas palabras, San Francisco de Sales vivió una fe no en el temor de miedo a Dios, sino un temor de ofenderle, de fallarle, y esto hizo fuerte su camino en santidad. Aparte de eso, puedo comentarles también, así a grosso modo, su gran devoción a la Santísima Virgen, que él hace esta oración de abandono, que frente a la imagen de la Santísima Virgen lo lleva a entrar en ese camino de santidad. Al final, esto aumenta ese profundo comprensión y entrega a la divina misericordia, y lo lleva a caminar en santidad. He redundado mucho en esta palabra de la santidad porque este santo tiene mucho que aportar a la iglesia. Y le hago un comentario. Este santo, a lo largo de su vida, funda uno de los monasterios de las monjas visitandinas allá en París Le Molial. Eso lo vamos a ver más adelante. Y en este monasterio, ya esto sí no está dentro de la mini biografía, ocurre la aparición de la Santísima Virgen María, del Sagrado Corazón de Jesús a Santa Margarita María Alacoque. Entonces vamos viendo cómo se va amarrando, se va formando toda esta estructura para que al final se produzca esta aparición de nuestro Señor Jesucristo, mostrándole ese corazón y pidiendo la reparación del mismo. Esta novena también la tenemos acá en el canal de YouTube. Lo del Camino 24 PTY, les invito a verla. Es la novena del Sagrado Corazón de Jesús. Continuamos. Ordenación sacerdotal y misión en el Chablais, dice acá.
Contra los deseos iniciales de su padre, Francisco discernió su llamado al sacerdocio. Fue ordenado sacerdote en el año 1593 a los 26 años. Poco después fue enviado a la región de Chablis, territorio dominado por el calvinismo. Ya aquí estaban los protestantes en su punto, ¿no? Allí ejerció un apostolado heroico, predicaba en condiciones hostiles, escribía hojas catequéticas que deslizaba bajo las puertas, respondiendo con claridad a la agresión y al desprecio, en este caso por parte de los protestantes. Este método pastoral encarna perfectamente el principio magisterial que siglos después afirma el Concilio Vaticano II. La verdad no se impone sino por la fuerza de la misma verdad. Aquí viene mi latín, Dignitatis Humani, numeral 1. Ese es dignidad humana, más o menos la traducción del latín, ¿no? El numeral 1 de este documento que sale del Concilio Vaticano II habla de este tema. La verdad no se impone sino por la fuerza de la misma verdad. Su mansedumbre, en este caso, logró la conversión de miles de personas al catolicismo. Les invito a confrontar el texto de Mateo capítulo 11, versículo 29. Y vemos que este santo, ya su camino fue básicamente enfrentándose con, podríamos decir, herejías hasta cierto punto, el tema de la reforma protestante, principalmente el calvinismo. Muchos de estos ya estaban profesando en aquel momento el tema de la predestinación, un tema que la Iglesia católica no comparte ni defiende, ni tampoco toma como certero ni cierto. Es más, es un error hasta cierto punto. Y vemos cómo a pesar de esa situación, él evangelizaba, poniéndole esas evidencias claras y contundentes a las personas bajo la puerta. Por eso es que se cita acá ese texto del Concilio Vaticano II. La verdad no se impone sino por la fuerza de la misma verdad. Continuamos entonces con este compartir. Obispo de Ginebra, el pastor de la dulzura. En 1602 fue consagrado obispo de Ginebra, aunque residía en Annecy debido a la imposibilidad de gobernar desde la ciudad protestante. Claro, ya había mucha proliferación protestante y más hacia el norte de Europa. Como obispo, visitaba personalmente las parroquias, reformó el clero con paciencia y cercanía, promovió la catequesis y la confesión frecuente, fue director espiritual de laicos, sacerdotes y religiosos. Aquí se manifiesta uno de sus aportes más revolucionarios a la tradición. La santidad es posible en todos los estados de vida, no solo en los monasterios. Y aquí me quedo con esta parte que ya le vine comentando a lo largo de tantas novenas que hemos estado haciendo en este canal de YouTube del Camino 24 PTY. Todos estamos llamados a la santidad, pero desde nuestro estado de vida. Eso es importante. Todos estamos llamados a la santidad. Ese es el llamado principal que tenemos todos. Ese llamado se ejerce no por nuestras fuerzas, sino por rendirnos a la voluntad de Dios y que Él actúe en nosotros, y ese proceso, digámoslo así, del Espíritu Santo actúa en nosotros, dejándonos la voluntad del Padre, puede santificarnos. A su vez, esa santidad se puede dar desde el estado de vida de cada uno, siendo soltero, siendo casado, siendo viudo, siendo unido, etc. Entonces, esto es importante resaltarlo en este caso de este gran santo, porque ya él desde ese tiempo estaba introduciendo este concepto, ¿no? Que después se hace eco también el magisterio. Continuamos acá. Dice, la santidad es posible en todos los estados de vida, no solo en los monasterios. Continúo. Esto lo desarrolló magistralmente en su obra famosa Introducción a la vida devota del año 1609, diciendo este texto: un verdadero evangelio
para los laicos plenamente bíblico, donde enseña que un comerciante o un padre o una madre de familia, un gobernante puede y debe vivir en amistad con Dios. O sea que esa amistad con Dios es la que nos santifica. Y para tener esa amistad con Dios debemos buscarlo a Él sobre todas las cosas, debemos amarle a Él sobre todas las cosas, debemos perfilarnos, en este caso, con Él y seguirle. Más que nada, esa es la invitación el día de hoy que yo les hago a seguir al Señor en todo momento y en todo lugar, bajo cualquier circunstancia o estado de vida en que estemos viviendo. Entonces ya vemos cómo desde el año 1609, en su obra Introducción a la vida devota, él ya va enseñando estos detalles. Estos detalles de un verdadero evangelio para los laicos plenamente bíblico, donde se enseña que un comerciante, un padre, una madre de familia o quien sea, vamos a poner así, puede y debe vivir en amistad con Dios. O sea, debe caminar en santidad, en estado de gracia. Les invito a confrontar Mateo capítulo 5, versículo 48. Ahora vamos al apartado de la espiritualidad y carisma salesiano. Carisma salesiano que después adopta a Don Bosco y sus seguidores, digámoslo así, o esta gran obra que todavía continúa desde que Don Bosco la fundó hasta nuestros días, y se autonombran o se denominan salesianos. Dice, se autonombran o se denominan, y hago un paréntesis aquí curioso, que los seguidores de Don Bosco se llaman salesianos porque adoptan este carisma y se denominan con el tiempo así y se reconocen, y uno identifica hoy que un salesiano es el que sigue a Don Bosco, pero nadie dice un salesiano es el que sigue a San Francisco de Sales, pero sí el carisma, que Don Bosco es el que adopta y lo lleva, digamos así, a la parte tangible, ¿no?, de campo, y lo hace más cercano a las personas, potenciando obviamente el carisma salesiano. Continuamos. Espiritualidad y carisma salesiano. El carisma de San Francisco de Sales puede resumirse en 3 palabras, y aquí van estas 3 palabras: amor, dulzura y libertad interior. Cosas que estas 3 palabras adopta también Don Bosco. El amor para educar desde el amor. Hay una canción muy bonita que cantamos acá en Panamá, en la Basílica de Don Bosco, que dice: basta ya de golpes, hay que vencer con el amor. Y ese es uno de los carismas de San Francisco de Sales, que adopta Don Bosco. La dulzura es la entrega, cómo se entrega una enseñanza, cómo se hace cercano a los jóvenes, principalmente a sus padres, a los que iban a dejar a sus niños al oratorio. Esto era una dinámica, ¿no?, dentro de esa dulzura, y también acompañado del amor. Y la libertad interior. San Francisco de Sales y Don Bosco compartían eso a un grado sumo. No imponían, sino que invitaban, exhortaban, y que la verdad hablara por ellos. Continuamos. Estos elementos centrales, estos eran los elementos centrales de la espiritualidad. En este caso, regresamos a San Francisco de Sales. Primicia del amor de Dios sobre el esfuerzo voluntarista. Dulzura como forma de la caridad. Respeto absoluto de la conciencia sin rigorismos. Confianza filial en la providencia. Estos eran los puntos, digamos, centrales en que se basaba la espiritualidad de San Francisco de Sales. Si notan, hay un cierto eco a Don Bosco acá, pero es como les digo, Don Bosco adopta la espiritualidad salesiana y la hace vida en sus seguidores y después en todo este proyecto que deja Don Bosco. Por eso es que ven que hablo entre Don Bosco y San Francisco de Sales y Don Bosco, principalmente en esta parte, para resaltar esa adopción que toma Don Bosco de esta espiritualidad que enseña San Francisco de Sales. Hasta este punto les invito a confrontar la primera carta a los Corintios capítulo 13 principalmente, todo el capítulo 13. Frase emblemática de San Francisco de Sales: nada es tan fuerte como la dulzura y nada tan dulce como la verdadera fuerza. Repito, frase emblemática de San Francisco de Sales: nada es tan fuerte como la dulzura
Nada tan dulce como la verdadera fuerza. Pasemos ahora a hablar un poquito sobre la fundación con Santa Juana Francisca de Chantal, otra gran santa que hemos hablado aquí en el canal de YouTube del Camino 24 PTY, y vamos a ver de qué se trata. Dice: San Francisco de Sales tuvo una relación espiritual profunda con Santa Juana Francisca de Chantal, viuda y madre, con quien fundó en el año 1610 la Orden de la Visitación de Santa María, conocida en el mundo como los monasterios de la Visitación, o en este caso a ellas también se denominan como las hermanas visitandinas o las monjas visitandinas. Esta congregación fue innovadora, pensada para mujeres con salud frágil, centrada en la humildad y en la caridad, inspirada en la visitación de la Santísima Virgen María a su prima Isabel. De ahí su nombre, el nombre de la Orden de la Visitación de Santa María. Les invito a leerse Lucas capítulo 1, versículo del 39 al 45, donde encontramos este relato de la visitación de la Santísima Virgen María a su prima Santa Isabel. Aquí vemos la tradición viva, nuevos carismas que brotan sin romper la continuidad apostólica, donde estas mujeres en este monasterio, fundado en conjunto con Santa Juana de Chantal y San Francisco de Sales, crean esta agrupación donde se reunían mujeres que no eran aceptadas por su fragilidad de condición, porque no eran muy aptas para ciertos trabajos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces surge este monasterio para darle esa apertura de una espiritualidad monástica a estas mujeres. Esta es una de las obras más emblemáticas de San Francisco de Sales. ¿Y por qué es emblemática también? Uno, porque aquí en estos monasterios, ahorita se me escapa el nombre, fue en Francia, el monasterio de las monjas de la Visitación, ocurre la aparición a Santa Margarita María Alacoque del Sagrado Corazón de Jesús. De ahí es donde surge esta gran devoción. Entonces vamos viendo cómo el Señor va canalizando y vamos viendo cómo va dándose su fruto y cómo se manifiesta el Señor ratificando una obra de este gran santo junto con esta gran santa en este caso. Y otra rama que sale de esta es la que Don Bosco después propulsa con los oratorios y la vida salesiana, ese carisma salesiano. Pasemos entonces a hablar un poquito con respecto a cuándo falleció San Francisco de Sales y su proceso de canonización. La esperanza cristiana. San Francisco de Sales murió el 28 de diciembre de 1622, a los 55 años, mientras viajaba para servir a la iglesia. Sus últimas palabras reflejan su total abandono en Dios. Fue beatificado en el año de 1661. No pasó mucho tiempo para beatificarlo. Y canonizado en el año de 1665 por el Papa Alejandro VII. Proclamado doctor de la Iglesia en el año de 1877 por el Papa Pío IX. Nombrado patrono de los periodistas y escritores católicos por su uso evangelizador de la palabra escrita. Como ven, por su fruto los conoceréis. Y todas las obras que dejó y lo que fue después pasando con Don Bosco y los santos que también salen de los oratorios de Don Bosco y las santas que aparecen dentro de lo que es el monasterio de la Visitación, ya sea de forma directa, fundado por San Francisco de Sales, o indirecta, tomando a alguien su espiritualidad, dieron los frutos que el Señor quiere, que son conversión y santidad. Sean santos como mi Padre y yo, en este caso Jesucristo, hablándonos a cada uno de nosotros, debemos y seamos santos. Para finalizar en este video de este gran santo, San Francisco de Sales, podríamos hablar muchas otras cosas más, pero este es el breve resumen que les tengo. Vamos a pasar a una oración que se escribió a este gran santo, una oración dedicada directamente a San Francisco de Sales. Y para iniciar con esta oración nos pondremos en la presencia de la Santísima Trinidad. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Glorioso San Francisco de Sales, vuestro nombre porta la dulzura del corazón más afligido.
Vuestras obras destilan la selecta miel de la piedad. Vuestra vida fue un continuo holocausto de amor perfecto, lleno del verdadero gusto por las cosas espirituales y del generoso abandono en la amorosa y divina voluntad. Enséñame la humildad interior, la dulzura de nuestro exterior y la imitación de todas las virtudes que has sabido copiar de los corazones de Jesús y de María. Amén. San Francisco de Sales, ruega por nosotros. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Saludos.